¿Empezamos ya? Bueno, buenos días a todos. Empezamos con la tercera jornada de charlas bimestrales, que no bimensuales, Beer and Science, en el cual vamos a escuchar una serie de charlas de alumnos de doctorado y nada, y también como un poquillo y lo que sea. Y nada, primero quería dedicar esta charla, porque no me he puesto esta camiseta por nada. No voy a repartir cartillas de racionamiento. Quería dedicar la charla al 56 aniversario de la muerte de Landau. Se murió el 1 de abril de 1968. Y nada, y hablar un poco eso de que, aparte de ser el culpable de la teoría de superfluidez, de la teoría de transición en segunda fase, pues también el culpable de uno de los libros de mecánica, el primer problema es el lagrangiano del péndulo doble, básicamente. Y nada, y que también, como anécdota, hay una serie de 12 películas que narran su vida, que es un proyecto soviético. Bueno, no soviético porque ya no existía la Unión Soviética, pero postsoviético. Y nada, ya partiendo de eso, primero decir que ya hemos conseguido un correo institucional. La verdad que ha sido más fácil de lo que pensaba. Bueno, lo ha hecho Carlos, de hecho. Imagínate si ha sido fácil. Lo segundo, eso, ya que estamos, pues darle la bienvenida al nuevo miembro del comité organizador. El nuevo fichaje. No sé cómo hemos vivido cine antes, vaya, básicamente. Y nada, si lo veis por la facultad, pues darle por culo ahí también, no solo a mí. Y nada, plantear eso, que el programa de hoy vamos a tener primero a Daniel Telles Calle, cuya título es, de la charla será Soluciones oscilatorias de la ecuación de Boltzmann y su mecanismo de decaimiento. Luego irá Gloria Moreno Martínez con el título de charla Dispositivos piezotrónicos y nanogeneradores triboeléctricos por síntesis de plasma y vacío, me ha costado. Y finalmente, Ignacio Roldán Bocanegra con el análisis numérico 2, ahora en estocástico. Y nada, y eso, el primero sería Dani. Así que me subo para acá y ya me callo yo. Cuenta un poco cuál es su trayectoria para llegar a la universidad. Claro, un poquillo y cómo ha llegado al doctorado. ¿Esto me lo pongo? Sí. Sí. Bueno, pues hola a todo el mundo. Yo soy Dani. Os voy a dar una charla sobre mi investigación del primer año de doctorado. Hice el grado aquí, la carrera. Hice el TFG con el que ahora es mi director de tesis, Pablo. Y hice el máster en Granada, el de Física y Matemáticas, y ahora estoy aquí de vuelta para el doctorado. Estamos haciendo cosas de teoría cinética. Entonces, yo de lo que voy a hablar hoy en concreto, pues es de las soluciones oscilatorias de la ecuación de Boltzmann, y en particular, pues vamos a ver un poco los mecanismos de decaimiento de estas soluciones. Entonces, voy a empezar definiendo el modelo del que voy a hablar. Es un modelo de un gas diluido de esferas duras. Esferas duras básicamente se refiere a que las partículas del gas son como bolas de billar. Son esferas que solo colisionan cuando hay contacto. Y además, esas colisiones son instantáneas, preservan la energía cinética, es decir, son perfectamente elásticas. Y solo ocurren, pues como ya digo, cuando se da el contacto. Para ser más precisos, la regla de colisión que define las colisiones es esa de ahí, donde las velocidades con prima son las velocidades finales después de la colisión y las que no tienen prima pues son las velocidades iniciales.
Y esto pues solo depende de dos vectores, que son g, la velocidad relativa, y sigma, que es un vector que nos da básicamente la geometría de la colisión. Se define como el vector que va desde el centro de una partícula hasta el centro de la otra en el momento que se da el contacto. Y bueno, y para hablar un poco más de la notación también, porque ahora pondré más fórmulas, pues decir que este gas puede estar confinado en un principio por una fuerza externa, que puede depender de la posición, y además donde ponga sigma se refiere al diámetro de las partículas, su masa es m, y asume una dimensión arbitraria d, que en los casos de interés pues, va a ser 2 o 3. Entonces, para tratar este sistema, pues vamos a hacer una aproximación basada en teoría cinética. Básicamente, decimos que la dinámica de este gas depende de una función de distribución, que su interpretación es el número de partículas que encontramos en promedio por unidad de espacio fásico, es decir, fijado un pequeño rango de velocidades, de posiciones, perdón, de R y de velocidades de V, pues esto de aquí sería el promedio de partículas que vamos a encontrar con posición en este rango y con velocidades en este rango. Y obviamente, si integramos para todas las velocidades y las posiciones, pues obtenemos n, el número total de partículas. Básicamente una distribución de probabilidad, pero no está normalizada la unidad, está normalizada n. Entonces, se puede obtener una ecuación de evolución para esta función de distribución, que es la ecuación de Boltzmann, esa que pongo ahí, donde básicamente el miembro de la izquierda es, digamos, la contribución que en inglés se dice free streaming. Okay. Esta es la contribución, digamos, de free streaming, es decir, la evolución sin tener en cuenta interacciones, la evolución de las partículas simplemente sometidas al potencial externo. Y luego en el miembro de la derecha tenemos la contribución de las colisiones, que es esa integral de ahí tan fea. Básicamente eso se deduce contando colisiones. Como la F me da el número de partículas en promedio que tengo con unos valores dados de posición y velocidad, pues bueno, integro sobre esas dos variables y al final digamos que lo que estoy haciendo es contar colisiones y eso me da la contribución de las colisiones. Aquí también quiero explicar un poco la notación en más detalle. Básicamente donde pongo F, pues me refiero a F de todas sus variables. Si pongo F sub 1, me estoy refiriendo a F, pero ahora evaluada en la velocidad sub 1, que como definí en la diapositiva anterior, sería la velocidad de la otra partícula que participa en la colisión, y si le pongo primas, pues me estoy refiriendo a las velocidades después de la colisión. Entonces tendría que sustituir esas variables con esta regla de aquí y ya pues integrar en todas las orientaciones posibles, en d sigma, y en todas las velocidades de la partícula incidente. Y así pues tengo la ecuación de evolución. Entonces esta ecuación es bastante complicada a la hora de resolverla, es no lineal, es íntegro diferencial, pero se pueden sacar resultados bastante buenos de ella. El que más me va a interesar es el teorema H, que es un teorema que básicamente me asegura que esta ecuación de Boltzmann es capaz de reproducirme la termodinámica para gases diluidos. Entonces, lo que me dice es que si defino ese funcional de ahí, H mayúscula, con esa expresión, puedo demostrar que ese funcional siempre decrece, su derivada es negativa y además está acotado por debajo. Entonces, esto lo que va a hacer es decrecer, pero no siempre, sino hasta alcanzar algún tipo de valor estacionario. Esto es básicamente la entropía. De hecho, se puede demostrar que la entropía y H son lo mismo, introduciendo la constante de Boltzmann y un signo negativo, ¿vale? Y C es una constante que no me interesa. Entonces, cuando se alcance ese valor estacionario, que sería el mínimo de H o el máximo de la entropía, es cuando vamos a tener el equilibrio. Y haciendo los cálculos, para que eso ocurra, se ve que hay que resolver esta ecuación funcional de aquí, con la notación que introduje en la diapositiva anterior. Y la solución de esa ecuación funcional es esta de aquí, que le he puesto un supercero porque sería la solución de equilibrio. Pero esto es lo que se llama un equilibrio local. Aquí los campos hidrodinámicos pueden depender de R y de T. Y también, pues, los campos hidrodinámicos, decir que la notación que uso es N para la densidad, beta sería el inverso de la temperatura y U sería la velocidad local. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se llama un equilibrio local, una distribución de Maxwell-Boltzmann de equilibrio local, en el que cada región del gas está en equilibrio con su entorno. Pero el gas, como un todo, no tiene por qué estar en equilibrio. Por ejemplo, puede haber una temperatura diferente en cada punto del gas.
pero podemos demostrar que todo esto también implica equilibrio global, y es decir, equilibrio del gas como un todo. Y es que esta función de distribución la hemos sacado de esta ecuación funcional, pero para asegurarnos de que es válida la tendríamos que introducir en la ecuación de Boltzmann y además tendríamos que aplicarle las condiciones de contorno que sean. Y haciendo eso sí que se demuestra que la densidad solo depende de la posición, que la temperatura es constante, es decir, misma temperatura en todo el gas, y que la velocidad local U en realidad es una velocidad global y la puedo eliminar eligiendo el sistema de referencia en reposo. Y entonces, en particular, pues esto me lleva a que mi función de distribución de equilibrio, ahora de equilibrio global, es estacionaria, no depende del tiempo. Y eso es lo que vemos en la vida real. Por ejemplo, yo cojo un gas, lo meto en una caja, dejo que se expanda, cuando se expanda y ocupe toda la caja, pues ya va a estar ahí en equilibrio y la distribución no va a cambiar. Sin embargo, podemos encontrar alternativas, excepciones a esto que acabo de decir y es lo que se va a centrar más, digamos, el contenido de la charla. Y es que si metemos una fuerza externa que sea esa de ahí, la fuerza de un muelle, es como si cada una de las partículas de mi gas estuviera unida al origen por un muelle para que no se escape, para que esté ahí confinado, pues entonces resulta que esta demostración que acabo de dar no vale. Y ahora vamos a tener soluciones que oscilan. Esto se debe, a la hora de hacer los cálculos, a que si yo aquí en la fuerza meto algo que sea proporcional a R, a la posición, me queda una simetría en la ecuación de Boltzmann, que es que tengo, por un lado, V gradiente en R más constante por R gradiente en V. Digamos que la ecuación trata de la misma forma a la variable R y a la variable V, y al hacer la demostración, pues bueno, hay cosas que se cancelan y al final no se tiene este equilibrio global. Entonces, esto, como mejor se ve, es tomando promedios en la ecuación de Boltzmann, donde la definición de los promedios pues es lo que me imagino que todo el mundo se espera. Por ejemplo, el que más me va a interesar, el promedio de R cuadrado, que me da una medida de cómo de expandido está el gas. Pues esto sería 1 entre el número total de partículas, R al cuadrado multiplicado por el número promedio de partículas que encuentro con ese R al cuadrado y pues integrando para todas las posiciones y todas las velocidades. Entonces, metiendo eso en la ecuación de Boltzmann, me sale este sistema de ecuaciones, donde aquí se puede ver que la expansión, que va como el promedio de R cuadrado, oscila eternamente con frecuencia 2 omega, siendo omega pues esta constante de aquí de la fuerza del muelle. Y además también se puede ver, si meto el promedio de V al cuadrado, que esto no es más que la temperatura, porque es proporcional a la energía cinética, que la temperatura oscila en contrafase con R cuadrado. Es decir, cuando el gas se expande, la temperatura disminuye, cuando se contrae la temperatura aumenta, como sería de esperar simplemente por conservación de la energía. Entonces, bueno, esa es la teoría. Ahora, para verificar esto, vamos a hacer simulaciones. Voy a hablar de cómo se puede simular. Y es que, básicamente, lo que hemos hecho es utilizar un método de dinámica molecular en el que simulamos el sistema de forma exacta. Es decir, estamos siguiendo las trayectorias de cada una de las partículas y lo que hacemos en cada iteración es calcular los tiempos de colisión entre cada par posible de partículas, luego de esos tiempos de colisión tomamos el menor y evolucionamos el sistema hasta que se dé esa colisión. Esa evolución hasta la primera colisión es además muy fácil de hacer porque, y esta es la gran ventaja de tomar esferas duras en el modelo, y es que como las partículas solo interaccionan cuando hay contacto, pues entre medio la evolución solo se debe a la fuerza externa. No hay que tener en cuenta las interacciones. Entonces, bueno, llegamos a esa primera colisión. Pues actualizamos las velocidades de las dos partículas que han chocado y luego pues recalculamos los tiempos de colisión otra vez y ya pues vamos repitiendo iteraciones las veces que queramos. Y ahora voy a poner una animación de cómo queda esto, que quizás es lo más chulo de la charla. Ahí. Bueno, se ha visto un poco. Esto es una simulación ilustrativa de 100 partículas en 2 dimensiones. Las condiciones iniciales pues son esa rejilla circular, que no se aprecia mucho, pero es una rejilla circular. Y ahora cuando le dé al play vamos a ver cómo el potencial armónico, el potencial este del muelle, va atrayendo las partículas hacia el origen y cómo el gas parece que respira. Esto en inglés se llama breather, se llama este tipo de gases. Vamos a ver cómo se contrae y se expande. Ahí empezaría.
Ahora se contrae y se ve que se mueven bastante rápido las partículas porque la temperatura ha incrementado. Cuando se expande se ve que se mueven más lento porque la temperatura disminuye. Y ahí va oscilando en un principio hasta el infinito. Ahora vamos a ver que esto no es así, que esto decae, pero bueno. Por ahora digamos que oscila así hasta el infinito. ¿Dónde era lo de pantalla completa? ¿Este? Vale, ok. Bueno, pues ahora ya yendo a algo un poco más formal, pues ahí se representa una gráfica de una simulación más precisa, en este caso con 1000 discos duros, digo discos duros porque estamos en 2 dimensiones de nuevo, y ahí se ve como efectivamente ese promedio va oscilando en un principio sin decaer y con la frecuencia que tiene que tener. Pero, sin embargo, si aumentamos mucho la escala de tiempo, vemos que en realidad esa oscilación sí que decae. Aquí parece que el gas va a acabar alcanzando un estado de equilibrio en el que la expansión se quede constante y la temperatura también. Y eso es lo que nos hemos preguntado por qué ocurre. Entonces, para esto lo que se ha hecho es ir más allá de la hipótesis de que el gas es diluido, ir más allá de la ecuación de Boltzmann. Entonces, para eso se ha pasado a ecuaciones hidrodinámicas. A partir de la ecuación de Boltzmann, con un método que se llama de Chapman-Enskog, se puede pasar a ecuaciones hidrodinámicas. De hecho es de lo que iba mi TFG. Y ahí, pues, yo demostraba que al pasar un gas diluido que cumple la ecuación de Boltzmann a las ecuaciones de Navier-Stokes, ocurre que la viscosidad de volumen, o viscosidad bulk en inglés, es cero. Aquí voy a hacer un pequeño inciso para hablar de la viscosidad. Entonces, en las ecuaciones hidrodinámicas tenemos la ecuación de conservación del momento y ahí nos aparece un tensor de presiones que se relaciona con cómo se transporta el momento de un lado a otro del gas. Y ahí nos aparecen coeficientes. Entonces, el primer coeficiente que nos sale es la viscosidad dinámica o viscosidad, digamos, normal, la que más o menos todo el mundo puede conocer. Y esto, en el tensor de presiones, se relaciona con un transporte de momento lineal, que se da cuando hay transporte de partículas. Si yo tengo partículas y tomo de referencia una superficie y la partícula atraviesa la superficie, esa partícula lleva un momento y entonces, pues por puro transporte de partículas se está dando transporte de momentos. Ese es el mecanismo dominante, digamos. Pero luego también tenemos la viscosidad de volumen o viscosidad bulk, que se debe a otro mecanismo que no domina, es menos probable estadísticamente, y es que si yo tengo, imaginaros, una partícula que asoma una parte de ella a través de la superficie y colisiona con una partícula que está al otro lado de la superficie, ¿vale? Y estas partículas pues rebotan y se van por ahí sin atravesar la superficie, ninguna de ellas, ¿vale? Pues ahí ha habido un transporte de momento porque la colisión ha transportado momento de una partícula a otra, pero no ha habido transporte de partículas porque ninguna de ellas ha atravesado la superficie. Entonces, este mecanismo claramente es mucho menos probable que el otro. Y la viscosidad dinámica siempre es la que domina. De hecho, en las ecuaciones hidrodinámicas se suele asumir que la viscosidad bulk es cero y que la que domina es la otra. Esto se llama hipótesis de Stokes y se suele hacer mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro caso, el breather, digamos, el gas oscilando, es como un flujo laminar. Y ese flujo laminar no contribuye la viscosidad dinámica, entonces no podemos despreciar la otra. Además, la otra solo es exactamente cero si tenemos partículas puntuales y no tenemos partículas puntuales. Es verdad que mientras más diluido esté el gas, más puntuales van a aparecer las partículas, pero exactamente no lo son. Entonces, ahora ya con ese razonamiento y volviendo a las ecuaciones hidrodinámicas, si introducimos la viscosidad de bulk de las esferas duras, que es algo conocido, pues ahora en las ecuaciones sí que nos aparecen términos disipativos que son los que justifican este decaimiento. Muy bien. Y ahora, por otro lado, se ha estudiado otro problema que no es el mismo, pero está relacionado,
y es cómo decae este estado de Breeder cuando el pozo no es isótropo. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a coger un eje privilegiado y vamos a decir que en ese eje la constante elástica es distinta que en el resto de ejes. Aquí ya perdemos esa simetría de la que hablaba al principio, de que la ecuación trata de la misma forma a la posición y a la velocidad, y sabemos que ya no va a haber soluciones que oscilen eternamente. Entonces, lo que hemos hecho es calcular cómo decaen esas soluciones ahora que el pozo no es isótropo. Entonces, para ello se ha hecho el mismo procedimiento, se ha tomado promedios en la ecuación de Boltzmann. Ahora todo es bastante más difícil y para que se cierren esas ecuaciones hay que seguir metiendo momentos hasta 6, ¿vale? Y el último de esos promedios, que es este de aquí, lo que ocurre es que no es un invariante colisional. Es decir, esa cantidad, que lo que me mide es la diferencia entre las velocidades típicas entre los dos ejes, no es una cantidad que se conserve a nivel microscópico entre colisiones. Y eso me da términos extras que hace que al final, bueno, pues decaiga, y además como eso se acopla a todos los demás promedios en las ecuaciones, pues todo decae, que es lo de esperar. Y aquí, para hacer cálculos más explícitos, pues he puesto este ejemplo, que es el que yo considero el caso más interesante, que es el límite cuasi isótropo. Es decir, tenemos un potencial que es bastante isótropo, pero no exactamente isótropo, tiene una pequeña anisotropía en uno de los ejes. Ahí sabemos que si el potencial fuera exactamente isótropo, los autovalores de este sistema de ecuaciones serían imaginarios puros, es decir, oscilación sin decaimiento. Sin embargo, cuando metamos pequeñas anisotropías, a esos autovalores les va a tener que salir pequeñas partes reales, negativas, que son las que van a justificar el decaimiento. Y aquí he puesto el resultado de ejemplo para dimensión 2, que es el caso más simple, y vemos como efectivamente pues a esos autovalores les sale una pequeña parte real que tiene esta expresión, que además evidentemente tiende a cero cuando la anisotropía es cero y que justifica el decaimiento. Bueno, y eso era el contenido principal de la charla. Ya antes de terminar, pues también quería mencionar las cosas en las que estamos trabajando ahora. Los principales objetivos respecto a esto que acabo de comentar son, por un lado, simular el caso anisótropo. Las simulaciones que yo he puesto son del caso isótropo. Y ahí es relativamente fácil, se puede hacer todo analíticamente, se puede calcular el tiempo de colisión analíticamente porque al final las trayectorias son elipses y es más fácil. Pero en el caso anisótropo todo es mucho más complicado. Ahí las trayectorias ya serían figuras de Lissajous, que no son ni siquiera cerradas si la relación entre las constantes elásticas no es racional. Y ahí ya pues lo que habría que hacer es meter algún tipo de método numérico que nos resuelva los tiempos de colisión para poder simular ese caso anisótropo y poder verificar los resultados teóricos. Y luego, por otro lado, queremos relacionar estos dos problemas de los que he hablado y queremos ver en un pozo cuasi isótropo cuál de los dos domina. Si domina el decaimiento por la viscosidad bulk o si domina el decaimiento por las anisotropías. Y queremos, digamos, saber separar bien esos dos fenómenos para poder simularlos y distinguirlos y medirlos experimentalmente, bueno, no experimentalmente, pero con simulaciones por separado, sin que se interfieran el uno al otro. Y eso ya sería todo. Ahora respondo las dudas que podáis tener. Sí, dime. Bueno, tú primero, que creo que la has levantado primero, sí. Muy bien la charla, la verdad es que la has explicado todo muy bien. Tenía, bueno, unas cuantas preguntas. Normalmente las ecuaciones de Boltzmann, si no tienes un término de fuerza y tal, te hace falta considerar algún tipo de condición de control. Porque tienes que tener confinado de alguna forma al gas en un cierto volumen. Sí. Entiendo que en este caso, como ya la fuerza de por sí es una fuerza atractiva, ¿no?, hacia el centro, ya no te hace falta ningún tipo de condición de control, ¿no?, sino que la fuerza se encarga de mantener... En todo caso, que la función de distribución sea integrable, se vaya a cero suficientemente rápido en infinito, pero sí, en este caso no sería tan... Que no hace falta condiciones de control, en este caso. Sí, en todo caso, verificar que lo que te sale pues cumple eso, que sea integrable. Pero sí. Sí, sí. Sí. No hace falta asumir que está dentro de una caja, por ejemplo. Hay una pregunta, bueno, después de relacionar con esta pregunta que voy a hacer otra, pero primero, aquí en principio las colisiones son todas colisiones elásticas. Sí. Sí, sí. Por otra parte, el término,
La parte de la integral es básicamente una ecuación maestra, ¿no? Es decir, es una ecuación de balance. Sí. De alguna manera, ¿no? Es decir, el número de partículas en un cierto estado pues, se balancea después de la colisión y pasan unas ciertas partículas a formar parte con otras velocidades y demás. Un término de, básicamente de balance de ecuación maestra, ¿no? De lo que se llama una ecuación maestra o de balance, ¿no? Un término de balance. Ahí la energía de alguna forma se conserva, evidentemente. Sí. ¿Vale? Porque las condiciones se suponen que son elásticas. Por otra parte, el término de la mano izquierda, ¿no? Básicamente es un término, aunque eso es de movimiento normal. Sí, es el teorema de Liouville, básicamente. Que evidentemente de alguna manera también conserva la energía. Sí. Entonces, ¿de dónde aparece si es que hay una anticipación? Porque he entendido, ¿no? Que las oscilaciones de alguna forma se van amortiguando. Ya sé que ha dado una explicación hidrodinámica, pero desde un punto de vista microscópico, ¿no? ¿Hay una pérdida de energía? Bueno, no, pérdida de energía no hay. Pérdida de energía no hay. No hay pérdida. La energía se va a conservar. Va a dejar de moverse. Supongo que la temperatura, al estar confinada, irá aumentando. O de alguna forma tiene que compensarse con algo. Cuando él habla de disipación, la que decía era que el S al cuadrado va a alcanzar el estacionario. Que va a alcanzar un estacionario, pero evidentemente... Hablo de decaimiento, pero no, la energía es constante. Sí, se conserva, sí, sí. Sí. No había entendido que si era una anticipación de sentido... Sí, de hecho, la forma de calcular... No. Es todo exacto. Vamos, la forma de calcular cuál va a ser el radio y la temperatura de equilibrio se hace con la energía. Es cuando la energía cinética es igual a la potencial, si no recuerdo mal. Y ahora una última cosa, que esto más es una pregunta que evidentemente no tiene mucho que ver con escucharla, pero que se me ocurre plantearlo. Imagínate, ¿no? El mismo problema, ¿vale? Pero imagínate que en lugar de ser un potencial atractivo, ¿vale? Es decir, Sí. un potencial que así que lo que estés considerando, pusieras un potencial repulsivo. Es decir, en lugar de un signo menos, en la fuerza pusiera un signo más. Evidentemente ahí las partículas tienden a alejarse. Pero si por otra parte, imagínate que de forma esférica colocas unas condiciones de contorno elásticas. Sí. ¿Prevés que en ese caso también habría soluciones tipo menos? Es decir, porque de alguna forma, en lugar de irse acumulando... Sí, buena pregunta. Como se acumula en ese caso lo que cambiaría es que si fuera de alguna manera acumulando en el borde, pero habría también de alguna manera soluciones. Yo intuitivamente no me suena mala idea, pero no sé decirte, obviamente. Porque ahí habría que echar los cálculos. Habría que echar los cálculos. No sé si cambiar el signo afecta. Pues sí. A mí no me suena mal. Lo que pasa es que en lugar de estar localizada, por así decirlo, en el centro, sí, estaría en los extremos. Lo que habría sería como una especie de solución tipo... Sí, como una esfera, sí. Pues sí, no sé decirte obviamente sin haber hecho los cálculos, pero no me suena mal. No sé si el cambio de signo afecta en algo ahora mismo, no sé decirte. Este tipo de soluciones, ahí no tendría problema de que aumenta la densidad cuando, me refiero, en el estado estacionario, bueno, en el estado al que llega, ¿no? En sentido, si lo que hacen es alejarse. Claro, pero si fueron unas condiciones de control. Claro, digo, pero que tendríamos un sistema tipo grid cuando tiene un problema del aumento de densidad en el estado estacionario. No sé si me explico. Que cuando tú tienes el líder de la redondez tipo ciudad armónico, tú lo que vas a al final llegando de todas las partículas llegan al centro de algún modo, ¿no? No, pero al centro no. O sea, Bueno, claro, que escenario que no tiene por qué ser en este caso al centro, puede ser la densidad, puede ser a medida que va aumentando, por así decirlo, la densidad en un punto también va aumentando la solución. Claro. La probabilidad de colisiones va aumentando. Claro, sí. Sí, vamos, de hecho se busca que no sea denso. Porque... En ese caso, puedes controlar el R cuadrado
Se busca que no sea denso, de hecho, para que se cumpla la ecuación de Boltzmann. No, sé que tú verías una bola de gas chocando y que, digamos, si tú trazas la envolvente, esa envolvente no crece ni decrece. Sí, dime. No sé, tenemos tiempo por eso. Vale, muchas gracias por la charla. No entiendo mucho de esas cosas, ni entiendo mucho español, vengo por los cursos. Pero yo soy de astrofísica y mis nociones como cosmológicas. Y has dicho con este gas que se oxida, me preguntas, ¿ves una aplicación a la cosmología? Sí, la tiene. De hecho, se usa en dinámica, creo que de galaxias. Es que ayer o antes de ayer, preparando la charla, vi que de hecho existe una ecuación de Boltzmann en relatividad general. Exacto. Que se utiliza para eso, para galaxias sobre todo, que se puede modelar como un gas sin colisiones. Nosotros llamamos subgrid, porque como tú tienes un gas y me interesa como la densidad de ese gas. ¿Es un gas, por ejemplo, como en la Tierra, en un laboratorio, o es un gas en el espacio, que tiene muy poca densidad? Sí. O sea, ¿cómo? Entonces no he entendido tu duda, perdona. ¿Cuál es la densidad del gas que tú estudias? Mientras más baja, mejor se va a cumplir. Esta ecuación es para gases muy poco densos. Como espacial. Por ejemplo, sí. Sí. De hecho, en astrofísica recuerdo que también la ecuación de transporte en este caso para la luz, tenía una forma similar, con un término libre y un término de dispersión. O sea que sí, tiene bastante aplicaciones esto en astrofísica. ¿Alguna otra duda? Dime. Gracias. Pero lo que me pregunta, la velocidad del sonido nunca es así. ¿Cómo? La velocidad del sonido, tú te pones que tiene el gas, ¿no? Confiando Sí. ponte que entra un pulso de energía acumulada. Sí. ¿Cuánto tarda en llegar a otro sistema? Sí, no sé decirte, se puede calcular. Se puede aplicar esto, por ejemplo, a difusión, se puede sacar muchas cosas de aquí. O sea, sí, sé que se puede calcular. Me ocurre que si tú tienes una especie de... Trabajamos con plasma. ¿Qué pasa si tienes un plasma un poco denso y entra un pulso electromagnético por un lado? El electromagnético se tiene que acoplar con la movilidad de las partículas. Sí, claro, ya estarías metiendo una fuerza externa que no es la armónica y te estaría cargando el breeder. Claro, pero si tengo el breeder en el equilibrio, ya decaigo. Sí. Ahora, si necesito un pulso, ¿cómo se propaga ese pulso? Sí, pues habría que calcular eso, habría que calcularlo. Sé que se puede, te digo, cosas de velocidad del sonido y tal se calculan. Muchas gracias. Una preguntita más. ¿Qué pasaría si la solución en lugar de ser elástica fuera nivelada? Pues que ahora sí que decaería ya, como decía él, sí que acabaría decayendo a densidades más altas. Claro, llegaría un momento que no sería válida. Entonces, Pablo ha trabajado más en eso, con disipación, pero sí, básicamente eso. No se conserva la energía. Bueno, pues si no hay más dudas, pues le dejo el sitio a la siguiente charla. Gracias. Bueno, pues mejor. Después de esta charla sobre mecánica estadística, vamos a pasar a los materiales. Va a dar una charla Gloria Moreno, estimada compañera de fatiga de grado. Y nada, espero que os guste. Va a hablar un poquillo sobre su vida, que ya me la sé, pero... Se me escucha, ¿no? Por el YouTube y también. Pues nada, pues mi nombre es Gloria. Estudié aquí el grado de Física como Ingeniería de Materiales. Después hice un máster de Energía en Madrid y luego ya volví para la tesis. Y estoy actualmente en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, allí en La Cartuja, en el grupo de Nanotechnology on Surface and Plasma. Y bueno, y entonces esta gente tenía la posibilidad de contratarme, estaban buscando a alguien, no tenían a nadie. Y me dijeron, oye, ¿quieres venirte y te haces esta tesis? Mi tesis se llama
desarrollo de nanoestructuras adaptativas y dispositivos multifuncionales por tecnología de plasma. Que básicamente quiere decir, tú vente para acá y ya veremos lo que te vamos dando, ya veremos lo que va saliendo y así pues vamos fluyendo. Y básicamente en eso consiste mi tesis. Ya estaría. Pero si miramos el título con cariño, aparecen 3 palabras. Esta versión del PDF se ha cargado todas las transformaciones y cosas de estas que tenía yo preparadas, pero bueno. Hay 3 palabras. La palabra plasma, la palabra dispositivo y la palabra nanoestructura. Entonces, el cajón desastre que es mi tesis y todas las cosas que van metiendo ahí, es verdad que tienen estas cosas en común. Yo sintetizo materiales por plasma, estos materiales son nanoestructurados y estos materiales por estas vías de síntesis, ¿para qué las quiero? Para montar dispositivos. Voy a hablar de 2 dispositivos que son los que más avanzados están hasta la fecha en la tesis. Un dispositivo piezo-fototrónico y un nanogenerador triboeléctrico. Empezamos con lo primero. Nos venimos a este esquemita de aquí. Cuando nosotros trabajamos con materiales semiconductores y con materiales piezoeléctricos, trabajamos dentro de la piezotrónica. Semiconductores, lo doy por sabido. Piezotrónicos probablemente también, o sea, lo que es la piezoelectricidad seguramente también lo sepáis, pero voy a explicarlo porque hay matemáticos en la sala. Entonces, básicamente, un material piezoeléctrico es un material cristalino, muy importante que sea cristalino. Y este material tiene la propiedad de que cuando yo le aplico una deformación, tiene una cierta estructura. Vamos a poner si esto es blanco y esto es negro, siendo blanco y negro cargas de distintos signos, iones o como sea. Pues si yo deformo esa red cristalina, se desalinean este blanco y este negro y entonces aparece un dipolo en un sentido o en otro según yo aplique esta deformación, si yo comprimo o si yo estreso. Si miramos un poquito desde más arriba, cambiamos la escala y miramos desde más arriba, lo que vemos es que en los extremos, no nos fijamos ya en la celda unidad, sino en el cristal, vemos que en los extremos del cristal aparecen como unas cargas de signo opuesto en un sitio y en otro. Unas cargas de signo opuesto, una diferencia de potencial, un campo eléctrico, entendedlo como queráis. Y pues tenemos eso, que en un lado aparecen estas cargas y en el otro, pues el otro. Si yo tengo 2 semiconductores, uno de ellos piezoeléctrico, los uno, tenemos una unión PN de diferente tipo cada semiconductor y lo que ocurre, pues, yo qué sé, yo creo que más o menos es intuitivo, ¿no? En plan, unen estos 2 tipos de materiales y se igualan las cargas en la interfase. Si nos vamos a las energías de banda, tenemos la línea negra, que no sé si se diferencia, o sea, no, esta es la roja, esta es la negra, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos esta modulación de la interfase. Si yo aplico una deformación, como cambia la intercara, cambia la acumulación de cargas en la intercara, según aplique una tensión o una compresión, pues se modula la energía de banda. Y eso, si yo aplicase un voltaje externo, yo aplico un bias, significaría que en función de cómo yo deformase, facilitaría el paso de corriente o dificultaría el paso de corriente a través de esta unión PN. Esto sería un dispositivo piezotrónico. Si además uno de estos materiales es fotoactivo, se fotoexcita, hablamos de la piezofototrónica, que esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con óxido de zinc como material tipo N. El óxido de zinc es semiconductor, es piezoeléctrico y además se fotoexcita a 385 nanómetros en el ultravioleta. Entonces, no necesito, para que pase corriente, ya no hablamos de que pasa corriente a través de este material, sino que se genera más o menos cantidad de carga. Yo ilumino este dispositivo y lo que yo veo desde fuera, cuando mido lo que pasa dentro, es que veo que se me genera más o menos corriente al aplicar una deformación u otra. Y bueno, pues lo dicho, así lo uso en los dispositivos, es un plastiquete transparente. Con mi óxido de zinc, como semiconductor tipo P, tenemos Spiro y bueno, y cerramos el circuito con el dispositivo con 2 electrodos, oro y todo. La parte de los materiales. Depositamos el óxido de zinc por Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. Tengo un plasma, o sea, genero un plasma en esta parte de la cámara, inunda la cámara idealmente este plasma.
Introduzco mi precursor, que en este caso es dietilzinc. El dietilzinc entra en fase gaseosa, interacciona con el plasma y se generan productos y subproductos. El producto, el óxido de zinc, los subproductos pues los bombeamos fuera de la cámara. Todo esto ocurre en vacío. Y nada, sale el precursor por esta ducha, interacciona con el plasma, cae, llueve sobre los sustratos que están en esta zona cima rojita y este es el material que nosotros tenemos, óxido de zinc. El espiro lo depositamos por evaporación, conseguimos un vacío bastante bueno, de 10 a la menos 6 milibares, y pues básicamente tenemos nosotros un nonsen, una cazuletita, una ollita chiquitita que calentamos, sublima porque estamos en vacío, este precursor y se deposita sobre nuestro sustrato y luce tal que así. Tenemos nuestro óxido de zinc y tenemos el espiro. Y luego ya el oro lo hacemos lo mismo, también por evaporación. Una vez que tenemos este dispositivo, pues empezamos a testarlo. Llamamos a esto compresión, ¿vale? Si tenemos nuestro dispositivo aquí debajo y hacemos así, lo llamamos compresión porque acá estamos comprimiendo. Si al contrario, pues lo decimos que estamos tensionando, porque estamos tensionando. Intuitivo. Y en esta gráfica vemos como cuando no iluminamos no se genera corriente, cuando iluminamos se genera corriente. Y esta corriente que se genera varía en función de la deformación que yo le dé. Aquí lo vemos más claro. Aplico una deformación en compresión o al contrario, en compresión o en tensión y vemos como la corriente aumenta en un sentido y disminuye en el otro. Yo podría hablaros de por qué este dispositivo es el mejor que hay en el mundo y por qué no tiene competencia con lo publicado hasta ahora, pero yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de los problemas que hemos encontrado en el camino. Llegó un momento en que seguíamos haciendo dispositivos y apareció esto. Estos picos, este pico de aquí puede ser que mi fuente de luz yo lo ilumine y funcione de tal manera mi fuente de luz que a lo mejor da mucha más potencia al principio y entonces tengo yo esta corriente de aquí. Entonces eso no tendría por qué significar nada, simplemente que el setup está mal montado. Pero este pico de aquí solamente puede ser piroelectricidad. La piroelectricidad es la generación de corriente, la generación de energía por gradientes eléctricos. En este caso, el óxido de zinc es un piezoeléctrico de tipo 2. El piezoeléctrico de tipo 1 es cuando tú alineas los dipolos de un determinado material con esta temperatura. Los piezoeléctricos de tipo 2 es simplemente que si yo caliento, si mi columna o si mi gradiente de óxido de zinc es este y yo caliento mayormente aquí que aquí, lo que estoy haciendo es deformando, porque esta parte se dilata a lo mejor más o se comprime a lo mejor más y esta parte pues se queda a lo mejor quieta. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Como nosotros tenemos nuestro óxido de zinc e iluminamos preferentemente por una zona y no por la otra, pues lo que hacemos es deformar ese óxido de zinc con temperatura. Esa deformación ocurre en el calentamiento también cuando apago la luz, es decir, en el enfriamiento. Y eso es lo que explica este pico de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si antes yo no tenía eso, ahora sí. Sigo, ¿no? En plan, nadie tiene ninguna idea. Pues nos volvimos locos, pensamos y pensamos y dijimos, ay Dios mío, pero esto cómo es. Bueno, pero esto puede ser un melocotonazo de miedo, esto puede ser estupendo, porque además esto ya va a ser la piezopirofototrónica. Pero ¿qué pasa? Que descubrimos por qué. Descubrimos, en estas gráficas no se ve muy bien, pero descubrimos que empezaban nuestras capas a absorbernos en el infrarrojo. La cosa es que cuando aumentamos la cantidad de carga libre en un material, se hacen cada vez más absorbentes en el infrarrojo. Un ejemplo de material que absorbe muy bien en el infrarrojo, por ejemplo, es un metal, porque porque tiene toda la carga libre posible. No os traigo buenos ejemplos, porque es que la hice un poco a prisa y corriendo la presentación y no la tengo bien. Pero la línea roja, que no sé si se distingue muy bien, llegó a hacer así y bajarnos hasta el 20% al final de la gráfica. O sea, era bastante grave. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque no tenemos óxido de zinc, sino óxido de zinc suboxidado. ¿Por qué? Pues porque por diferentes cosas. Principalmente porque el dietilzinc que estábamos usando no era de una calidad buena. También porque la presión parcial de oxígeno pues tampoco era la correcta, porque se me olvidó decir antes que el plasma con el que nosotros trabajamos es de oxígeno, para que de zinc tengamos óxido de zinc, evidente. Y también que la potencia no era suficiente. Entonces, bueno, pues diferentes problemas. Teníamos óxido de zinc suboxidado y es por eso que pasaba esto de que no salían esos picos, que estaban muy bien, pero no es controlable porque no podemos controlarlo tan bien.
Y conclusiones, pues la piezo-fototrónica mola y el diablo está en los detalles. Esto hay que tener cuidado con ello. Siguiente dispositivo, la triboelectricidad. Para hablar de esto tengo que hablar primero de la triboelectrificación. Yo no sé si os acordáis de lo que pasa cuando tenéis un globito y lo frotáis en el jersey y os lo acercáis al pelo. Pues pasa que el pelo se va para el globito. ¿Esto por qué pasa? Porque al nosotros frotar lo que estamos haciendo es cargar el globo de una determinada carga. Como el globo está cargado, no está a gusto, está excitado, entonces quiere volver a estar neutro. ¿Cómo lo hace? Pues atrayendo el pelo, que tiene la carga distinta. Y al tener esa carga distinta, pues se queda neutro, se queda bien, y entonces pues ya está. Cuando se descarga por otros motivos, porque la carga se va para el aire o porque se descarga por el brazo, pues deja de atraer el pelo. Esto es lo que hacemos nosotros este fenómeno se llama triboelectrificación. Esa separación de cargas superficiales al frotar dos materiales de diferente energía. Un nanogenerador triboeléctrico está compuesto por dos materiales de esta naturaleza, contraria. Y cerramos el circuito con un electrodo aquí y un electrodo aquí. Y cuando la triboelectricidad es la unión de esa triboelectrificación más una inducción electromagnética. Lo que ocurre es que una vez que tenemos las superficies cargadas, vamos separando y juntando estas superficies, se induce en el electrodo, por esto de que la conservación de carga, se induce en el electrodo una carga variable en el tiempo dependiendo de la distancia z. Y esta inducción se ve al medir, si nosotros cerramos el circuito y medimos la corriente, vemos que hay corriente. Vemos que cuando separamos hay un pico, cuando acercamos hay otro, y así sucesivamente. Esta corriente es proporcional a la variación en el tiempo de esta sigma I, que es la que se induce en el electrodo. Pues ya está, pues así funciona. De puertas para afuera, de electrodos hacia afuera, se sabe lo que pasa, es Maxwell, ya está, fin. De puertas para adentro nadie tiene ni idea de lo que pasa. Tampoco hay como una relatividad general de la triboelectricidad, ni nada de esto, de la triboelectrificación, ni nada. Porque realmente los mecanismos son distintos y cuando no desconocidos. Hay gente que lo justifica con esto de que tú unes dos materiales, uno está cargado, otro no, entonces pues hay un field electric, un campo como de construcción, tal en plan, no me acuerdo ya ahora de las palabras, no pasa nada. La cosa es que hay un campo que lleva las cargas de un sitio a otro, entonces al separarlo tienes un material cargado en un sentido y otro material cargado en el otro. Hay gente que dice que simplemente cuando nosotros empezamos a aplicar deformación mecánica en la superficie, esa superficie se rompe y hay moléculas que se parten, que se generan como unos radicales y se queda uno en un lado y otro en el otro, de una carga a uno y de una carga a otro. Entonces se hace como un promedio y esta superficie se queda más cargada de un tipo y esta superficie se queda más cargada de otro. Y luego hay no otra explicación, sino una cosa que está más que reportada, que es que los gradientes de porosidad, los gradientes de tensión, los gradientes de dureza, hacen que se aumenta o se disminuye esta triboelectrificación. Aquí empiezan a hablar de que si efecto túnel, de que si emisión termoiónica muy glicolizada, yo qué sé. Aquí cada uno se hace lo que quiere. Pero en realidad nadie sabe por qué la tensión y estas cosas funcionan. ¿Vale? Y esto es un poco todo. De todo se tiene constancia y lo que hace la gente al final es decir, bueno, esto se explica por este tipo de modelo, esto se explica por este tipo de otro modelo. Y bueno, y hay otras explicaciones que no cuento porque, bueno, os cuento como las que más se hablan. Los materiales. Para sintetizar los materiales, nuestros materiales triboeléctricos, recurrimos a esta cámara. Esta cámara tiene una parte aquí, donde tenemos una descarga de plasma, confinada, sabemos que está confinada porque tenemos aquí unos imancitos en esta zona, y en esta zona ocurre la deposición. Pues tenemos otra vez nuestro nonsen, evaporamos nuestro precursor, y ¿qué pasa? Que el plasma está en remoto, o sea, está confinado en esta zona, pero el plasma tú no le puedes poner puertas al campo. Entonces va a llegar sí o sí. Lo que pasa es que llega poco, no es como en el caso anterior que tú metías las moléculas dentro del plasma. Aquí tú tienes tus moléculas por aquí y el plasma está por aquí y se interacciona por lo que se va pudiendo. Entonces nosotros tenemos un polímero de plasma.
Como curiosidad, el polímero de plasma fue antes del polímero. Lo que pasa es que nadie se acuerda de los polímeros de plasma. Pero tampoco es que tengan mayor interés. Y la cosa de... La diferencia de nuestros polímeros de plasma con los polímeros de plasma que todo el mundo hace es que nosotros conseguimos que haya partículas que no interaccionan con ese plasma. Cuando interaccionan las partículas con el plasma, pues se fragmentan de tal forma que luego al final tenemos una thin film, una lámina delgada, compuesta por una matriz, que es como una matriz de todas esas moléculas fragmentadas aleatoriamente, que caen ahí como van pudiendo. Y en nuestro caso, eso sería polímero de plasma. En nuestro caso tenemos moléculas intactas de precursor, porque el plasma interacciona muy poco, intactas de precursor dentro de la lámina. Entonces conservamos propiedades de estos precursores y eso es lo que se quiere conseguir, conservar material, porque para no tener un material completamente distinto al de partida, que a veces pues eso es complicado. Y en nuestro caso, nosotros introducimos adamantanos por este sistema de dosificación externo. Lo metemos en fase gas, inundamos la cámara de gas y entonces encendemos el plasma. La cosa está en que como es gaseoso, el plasma está por todas partes, por supuesto, y el precursor está tanto aquí como aquí. Tenemos una interacción aquí más débil porque está más lejos y está un poco pantallado por el propio portamuestra. Y tenemos otra interacción aquí, el portamuestra, el holder lo tenemos aquí, ¿vale? Que creo que no lo he dicho. Otra interacción que es más fuerte porque ve más al plasma. Eso se concluye en que tenemos dentro de un mismo depósito dos materiales distintos. Ambos dos son materiales, ambos dos son polímeros de plasma, pero uno está más fraccionado que otro, más tensionado que otro, son distintos. Se ve en que este crece muchísimo más rápido, el rate de crecimiento es mucho más alto que este y también en que este sale mucho más tensionado. Y generándose buckling. Buckling es como cuando forrábamos en el colegio los libros, que de repente se te quedaba una arruga súper molesta. Pues eso, pero por toda la superficie. Se te quedan esas arruguitas por toda la superficie. Son delaminaciones parciales. Esto tiene mucho interés para la parte tribo. Montamos estos tres dispositivos, tenemos nuestro material triboeléctrico, que es el adamantano, y lo chocamos contra hito, el que se deposita abajo, el front, que es completamente liso, el que yo os digo un buckling, que está parcialmente delaminado, y luego chocamos uno contra otro. Vemos cómo el voltaje pico a pico que se obtiene llega a ser hasta de 150 voltios en este caso. La impedancia, el matching impedance de estos tres dispositivos es de 200 megaohmios para este dispositivo, de 300 en este, y al combinar uno con otro disminuye en paralelo. Y la potencia generada llega a ser de 10 microvatios. Estas potencias, bueno, pues son considerablemente buenas. Y nada más, esto es un poco todo lo que yo quería contaros. Gracias por su atención, gracias a mi grupo, sin él pues, tampoco podría estar yo haciendo nada de esto, evidentemente. Es increíble la cantidad de tiempo y esfuerzo que llevan invirtiendo en el desarrollo de todas esas máquinas, de todas esas equipos de caracterización, etcétera, etcétera. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Estaba primero. Te han ganado. Claro, la pregunta esa se responde, claro, es muy buena pregunta en realidad. La cosa es que el plasma como que cataliza el proceso. Si nosotros quisiésemos hacer este óxido de zinc, voy ahí a la diapositiva, en realidad podría salir, me llegó antes, ¿verdad? Si yo quisiese hacer este óxido de zinc por otra vía, no es que fuese imposible hacerlo, se podría hacer por vía hidrotermal, etc. La cosa es que con el plasma se cataliza ese proceso y lo hago a mucha menos energía. La energía que invierto es mucho menor. Porque, bueno, pues porque tú consigues excitar un gas, que no es más, el plasma no es más que un gas ionizado, o bueno, puedes verlo de muchas maneras, pero a mí me gusta explicarlo así. Si tú tienes un gas ionizado, tienes un gas energético.
ese gas energético se autosostiene, más o menos. Entonces no hace falta invertir mucha energía en esa energía, porque está más o menos autosostenida. Pues tú vas metiendo los precursores y hacen lo que tú quieres más rápido y a menor energía. La potencia del plasma es esa. Y esto no es una cosa muy rara, esto se hace en todas partes. Los móviles, es que está en cualquier parte. O sea, el plasma se aplica en la industria en todos lados, no sé. Está súper trillado este tema. Sí, de energía. Luego también, si nosotros hiciésemos eso por otras vías, a lo mejor necesitaríamos disolventes muy extraños y cosas así más contaminantes. El plasma es limpio, el plasma es verde. El plasma no necesita de gases extraños ni nada. Necesitas oxígeno, necesitas argón, ya estaría. La parte que le pido foto esta que hace al principio. ¿Qué parte? El pico ese negativo que tienes en la siguiente slide. Sí. Tú dices que no tiene que ser por fibra. Sí. Y luego has hablado de que el óxido de frío tiene su oxidado y que eso puede estar relacionado con un rollo. Buena pregunta, si lo sabes me lo cuentas, porque no lo sé. Claro, has visto que hay correlación y si está todo oxidado. O sea, no es solo que haya correlación, esto no he dicho yo que esto es Piro, esto está reportado. Esto está reportado por Zhou Liwan, por el famosísimo Zhou Liwan, que tú lo conoces bien. Entonces, no. Pero claro, ¿y cómo lo hace de forma controlada? Porque nuestro... No. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto ocurrió porque el precursor no estaba bueno. Entonces, ¿cómo compras tú un precursor que no está bueno? ¿Sabes? ¿Vale? ¿Y qué cantidad de suboxidación? ¿Cómo controlas tú la cantidad de suboxidación del material? ¿Por transmitancia? Yo lo veo un poco tricky. Yo creo que no es controlable, o al menos no tan fácilmente controlable. Hacer las cosas bien es complicado, pero hacer las cosas mal, para mí, que es más complicado todavía. Sí, claro, el bien y el mal es un constructo. Ya, también. Ya, pues. Gracias. Que yo también, como teórico que no tiene mucha idea de esto, me ha llamado la atención lo del polímero de plasma. Porque un polímero, corrígeme si me equivoco, es como cadenas de moléculas. ¿Y cómo cuadra eso con plasma? Con un gas ionizado, o sea, que es un polímero de plasma. Claro. La primera definición de polímero fue la del plasma. O sea, luego se le añadió lo del polímero de plasma para diferenciarlo del otro. Es verdad lo que tú dices. Cuando tú tienes un polímero es un conjunto de monómeros. 1, 2 y creo que hasta ahí. Ya, que me corrijo si me equivoco. ¿Cuántos grupos de monómeros pueden formar un polímero? ¿Infinito? No, ¿verdad? Bueno, da igual. Pues supongamos dos monómeros, tal, no sé qué, y que, bueno, pues esto es A y esto es B. Bueno, pues un polímero es A, B, o A, B, B, A, B, B, pero esto no es así. Esto es que tú coges las moléculas, las fraccionas aleatoriamente. O sea, no tienes AB, tienes A, tienes B, tienes, siendo esto A, tienes, siendo esto B y todas las combinaciones posibles. De una molécula que no tiene por qué ser dos pelotitas juntas, sino que pueden ser pues, tan complejas como, por ejemplo, en un momento dado se llama tan complejas como esto. Imagínate tú las combinaciones de fracciones que puedes tú tener ahí. Entonces yo fracciono aleatoriamente de cualquier manera esa molécula y la llevo hacia un sitio. Y en ese sitio pues ya ella se neutraliza como puede. Pues se une con otra molécula que está rota de esta manera y así ya pues minimiza su energía y cosas así. Sí, o sea, en filosofía, digamos, es parecido a la idea de plasma, pero no en un gas ionizado, ¿no? ¿Cómo? Que digamos que se parece a un plasma en filosofía, ¿no? Que tiene, en este caso, moléculas rompiéndose y reorganizando un poco como puede, pero no es un gas ionizado, ¿no? Se le llama... El plasma se puede entender como gas ionizado. El polímero de plasma es el producto de esa síntesis.
cuando ya esas moléculas han llegado a un sitio, a un sustrato, a lo que sea, donde tú quieras depositarlo, y se neutralizan, o sea, pierden esa energía que tú le has dado con el plasma. Pues... La tribu. Claro, tú vas a preguntar por claro. ¿Cuáles son las más que se buscan? Pero las que se buscan tenga más voltaje, pero... Lo que se... si a más voltaje, porque tú al final lo que haces con esta... Tú tienes voltaje, tú tienes tiempo, lo conectas a una resistencia en el circuito externo, pues tú al final tienes una potencia. O sea, se genera una potencia, tú integras el área. La roja, no lo he dicho, la roja es el impulso que yo le doy, el tapeo que yo le doy, y la negra es la respuesta de mi dispositivo. Si yo integro en el tiempo, pues tengo una potencia. Claro, exactamente, eso es lo que te quiero decir, que más voltaje, más potencia, y también se quiere que por eso nos gusta esta parte de aquí. También se quiere que la impedancia sea baja, porque si yo tengo un generador y yo quiero alimentar un circuito, no es lo mismo estar yo en una bicicleta cuesta abajo que estar en plano que estar arriba. El trabajo que le cuesta a ese nanogenerador o a ese generador en general alimentar ese dispositivo no es el mismo. La cosa es que tú cuando calculas el matching impedance lo que haces es saber a qué impedancia ese dispositivo te genera la máxima potencia. Esa máxima potencia que yo pongo aquí se refiere a esta impedancia en concreto, porque si no tampoco podrías calcular potencias, tú necesitas una resistencia para saber qué potencia estás consumiendo. Y la cosa de que sea una impedancia baja es porque normalmente los circuitos que nosotros utilizamos, este monitor, esta pantalla, este proyector, tienen impedancias no superiores a 100 megaohmios, te diría, en plan, me estoy inventando los datos. Pero el problema que tenemos con estos dispositivos es que tienen normalmente, como son dieléctricos, tienen impedancias de trabajo o matching impedance muy altas. Si yo esto lo conecto a un teléfono, no voy a tener estas 10 micras. Voy a tener la potencia correspondiente a la impedancia que tenga ese teléfono, que será menor. No he puesto ninguna curva de matching impedance, es verdad que podría haberla puesto. Si yo tengo la potencia aquí y aquí la impedancia, tienen como una forma así, sí, una cosilla así. Entonces, claro, si esto es 200 y ponte tú que mi teléfono tiene pues 50, pues entonces ya, si estos son 10 microvatios, vale, estupendo, me alegro mucho por ti, pero yo luego cuando lo enchufe no voy a obtener esos 10 microvatios, voy a obtener, ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor 2 microvatios. O sea, la cosa, se quiere mayor voltaje posible, que lleva a la mayor potencia posible, y se quiere que esa impedancia a la que te da esa máxima potencia sea la mínima posible. More or less. Ya vamos a dar paso a la última charla, que no menos importante, que la va a dar Ignacio Roldán, del doctorado en matemáticas, sobre análisis numérico. Ahora en esto castigo, la versión buena. Que nada, cuenta un poquillo eso sobre cómo llegaste a hacer la tesis. Vale. Un poco de trayectoria vital. Bueno, muchas gracias a Manuel por invitarme y bueno, también felicito por la organización de los desayunos y de Beer and Science. Lo primero, bueno, un par de cosas. No va a ser una charla muy técnica, por lo que si alguien de verdad está interesado en estos gástricos, hacemos una segunda versión de Beer Science and Futbolín en el Anunnaki. Y nada, pues yo he hecho el doble grado de Matemática y Estadística aquí en la US, el máster de Matemáticas y estoy ahora pues con una beca haciendo el doctorado con Tomás Caraballo y Macarena. Tomás hace estocástico
numérico, pero bueno, ninguno de los dos hace estocástico numérico. Entonces, para eso estoy yo, para la unión. Y bueno, vamos a comenzar pues un poco con la introducción, ¿vale? La charla va a ser pues un poco venderos el numérico, ¿no? ¿Para qué sirve o tal? Entonces, bueno, creo que no hace falta explicar, ¿no?, el numérico, que al final muchos modelos lo hemos visto hoy con la primera charla, ¿no?, que las ecuaciones diferenciales se ven en muchísimos fenómenos físicos, biológicos, de todo. Y entonces, claro, la solución no se puede resolver de forma explícita. Aquí es donde entra el numérico, ¿vale?, que intenta pues describir el comportamiento lo mejor que se puede, ¿vale? Pero para mí esto es como lo que resume bien la gente que hace numérico, entre comillas, que se busca describir o formular o plantear esquemas de la forma más general posible y aplicarlo y estudiar luego problemas de la forma más particulares, de la forma mejor posible, usando las herramientas creadas o la literatura, ¿no? ¿A qué me refiero con estudiar de forma particular los modelos? Pues veamos un ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria, normal, no estocástica todavía, ¿no? Y queremos hacer una aproximación usando MATLAB. A nadie se le ocurre primero hacer un bucle, no sé qué, ¿no? Creo que todo el mundo lo primero que se le ocurriría sería aplicar uno de 45. Pero claro, aquí entra el primer problema. Creo que, bueno, no sé cuánta gente habrá aplicado de 45, creo que casi todo el mundo, pero no sé cuánta gente se habrá leído la referencia, ¿no? Y entonces, claro, te dice, aquí es donde entra un poco en la labor de la persona que hace numérico, ¿no? Te dice, es un método rungecuta adaptativo de órdenes 5 y 4. No voy a entrar en detalle, tampoco es interesante la charla. Lo que sí me interesa es, no hace falta irse muy para abajo, ¿vale? Debajo de O de 45, la primera línea. Te dice que se usa, ¿no?, para problemas no Steve. Que de nuevo, no voy a entrar mucho en detalle, pero se puede entender que los problemas Steve necesitan un paso de tiempo, ¿no?, un H muy pequeño para que funcione bien un esquema que aplicamos. Por ejemplo, un ejemplo Steve es la ecuación de Van der Pol, ¿vale?, que tiene esta expresión, bueno, este ejemplo en concreto, mejor dicho, y si lo hacemos con O de 45, que no se ve muy bien, o con O de 15S, ¿no?, S de Steve, vemos que aunque el O de 45 te lo llega a resolver, tarda mucho más, como podéis observar aquí, y además esta imagen, ¿no?, esta figura pesa mucho más, sobre todo lo que más me llamó la atención fue el punto text, ¿vale? Que bueno, si de nuevo leemos la referencia, ¿no?, te dice que puede tardar minutos el O de 45 en hacer ese ejemplo, ¿vale? Supongo que dependerá del ordenador. Pero podría llegar incluso a no resolver el O de 45, ¿vale? Entonces, aquí es donde me refiero con estudiar problemas de forma particular. Tú no puedes o no debes aplicar un O de 45 a un problema Steve, ¿vale? A eso me refiero con de forma particular, ¿vale? Un par de conceptos que he mencionado. Orden. ¿Cuántos errores se puede entender con cuántos errores estoy cometiendo? Mientras mejor orden, menor error y mejor aproximación. Y también he hablado de la estabilidad, ¿no? He dicho que necesitas un H muy pequeño para que funcionen los problemas Steve. Pues eso es la estabilidad, que se puede asociar en cierta manera, ¿vale?, a si tenemos un esquema explícito, es decir, que la IN más 1 solo aparece a la izquierda. En general, son problemas menos estables y implícitos son problemas más estables, que aparece la IN más 1 a la derecha, ¿vale? Y claro, hemos visto un ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero esto se puede complicar pues con derivadas parciales, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos aquí a nuestro compañero Alejandro Bandera, que ha hecho esta aplicación aquí en la referencia que luego saldrá, ¿vale?, donde ha hecho esta aproximación numérica con un método de orden reducido, usando free frame, con elementos finitos, todo lo general que se pueda para problemas particulares, ¿vale?
Y bueno, también lo he mencionado porque si tenéis interés o algo le podéis preguntar, el que está aquí, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la ecuación diferencial estocástica, ¿vale? Primero, ¿es necesario realmente estudiarla de forma diferente o aparte? Veamos el modelo presa-depredador conocido por todos, ¿no? Esto es un ejemplo numérico con ciertos parámetros. Metiendo una parte estocástica aquí, ¿vale? Vemos que el comportamiento de la solución, cogiendo incluso un sigma muy pequeño, es completamente diferente, ¿vale? Se ve el azul en la anterior y ahora el rojo o el naranja. Vemos que la solución va tendiendo a este punto fijo, parece, de equilibrio. Entonces, este es el tipo de ecuaciones diferenciales que yo trabajo, estocástico, ¿vale? Es decir, tenemos una parte determinista y una parte estocástica, ¿vale? Lo aclaro porque no es como a lo mejor el que ha visto el compañero antes, ¿vale? Es decir, la ecuación diferencial estocástica en este caso es que tenemos una ecuación determinista más un ruido. Donde este ruido, pues, esta de WT es un proceso de Wiener que tampoco eso, no voy a ser muy técnico, se puede ver que, o podéis entender que sigue una normal 0T simplemente. Entonces, lo primero, cuando hacemos este tipo de cosas, como he dicho, como tenemos una parte determinista y una parte estocástica, siempre en matemática, ¿no? Tú no puedes hacer algo nuevo cargándote lo anterior, ¿no? Entonces, el caso particular de B igual a 0 es el caso determinista. Es decir, que si tú buscas generalizar el caso determinista al caso estocástico, todo lo que tú hagas debe de ser consistente con lo que ya hay hecho en el caso determinista. Y bueno, lo primero que a uno se le ocurriría es decir, pues cogemos esta ecuación y hacemos la aproximación donde n más 1 en función de la etapa n, ¿no? Creo que a todo el mundo esto sería lo primero que se le ocurriría, donde ahora el incremento de W sigue una normal 0h, con h el paso de tiempo, pues está ahí en lo correcto en el que esto efectivamente tiene sentido, el esquema de Euler-Maruyama, y es orden 5. Además, es orden 0,5. Además, viendo esta frase de aquí, si B fuese 0, veis que esto es el método de Euler, ¿sabes? Entonces, que es de orden 1. Por lo tanto, como digo, tú no podrías decir que este método es de orden 1,5, ¿no? O mayor que 1, si para un caso particular B igual a 0, esto es el método de Euler, es el orden 1. Entonces, centrándonos ya un poco en la parte... voy a dar las ideas básicas del numérico de estocástico, ¿vale? Para ello vamos a ver primero el caso determinista. Tenemos aquí el método de Taylor de orden 2, ¿vale? Como creo que todo el mundo sabe, ¿no? Tenemos el operador regla de la cadena y una integral de dt. Pues en el caso de... bueno, de hecho esta primera parte se podría escribir como esta segunda. Pues esa es la idea que tiene el numérico de estocástico. Donde ahora la regla de la cadena no funciona, ¿vale? Necesitamos este operador L0 y L1, tenemos dos operadores, y también tenemos dos integrales integrales. Tenemos la determinista y la integral estocástica, ¿vale? Que con L0, como veis, pues generaliza también el caso de la regla de la cadena. Y claro, ya he entrado pues solo las piezas iniciales, pues ya esto se puede complicar pues todo lo que quieras, ¿no? ¿Qué significa L0 de L1 de B? ¿Qué significa una integral donde aparecen las DDS y DWT? Hay que generalizar el concepto de orden, hay que generalizar el concepto de estabilidad, que como digo, no me voy a parar, no... Si alguien está buscando una charla un poco más técnica, lo siento, pero creo que quería hacerla un poco para todos los públicos. Pero bueno, todas estas cosas solo aparecen si tú empiezas a considerar esquemas o buscas esquemas con más órdenes, ¿vale? Y nada, dicho lo básico de numérico de ecuaciones diferenciales estocásticas, que me habrá llevado pues año y medio para entenderlo bien, comenzamos con lo que hemos estado haciendo
en los últimos 6-7 meses, que es generalizar el método o el esquema TRBDF2, ¿vale? El TRBDF2 tiene esta expresión determinista, tiene muy buenas propiedades porque es de orden 2, es implícito, por lo tanto es muy estable, ¿vale? De hecho, bueno, A-estable que se llama, pero tampoco me quiero meter ahí. Y es de un paso porque tú puedes obtener el IN+1 en función del IN, ¿vale? Porque el IN más gamma es un paso intermedio que se da para ayudarte a tener una mejor aproximación, pero no lo incluyes en tu solución final, ¿vale? Entonces, claro, uno podría pensar, ¿vale? Pues cógete, como tienes parte determinista y parte estocástica, cógete esto en la parte determinista y cógete aproximación hasta que necesites en la parte de Taylor, de Ito-Taylor, en la parte estocástica, ¿no? Entonces, cogiendo, como he dicho, el TRBDF de la parte determinista y el Ito-Taylor de orden 2 en la parte estocástica, el método que obtenemos es de orden 1, porque tú no puedes hacer eso por la cara, ¿no? Tienes que hacer las cosas con cuidado y estudiarlas bien, ¿vale? Entonces, bueno, me refiero que no ha sido trivial, ¿no? Coge, pon por un lado y por otro y sale, pero sí hemos estado trabajando en ello, investigando, y ese, como digo, ha sido el objetivo, ¿no? Generalizar el TRBDF2 con varias cosas, ¿no? Hacerlo bien, es decir, mantener el orden 2, ¿vale? Que el TRBDF2 determinista es de orden 2 y el estocástico, como digo, si hiciéramos esto de orden 1, queremos mantener el orden 2, ¿vale? Lo hemos hecho, que además eso, como digo, generalice el caso determinista, lo hemos hecho también, y además que tenga buenas propiedades de estabilidad, como el caso determinista. En este caso, no tenemos las mejores o lo óptimo que sería que para cualquier paso de tiempo nuestro problema es estable, pero sí con un pequeño, considerar un random walk no muy grande, ¿no? Es decir, con sigma, por ejemplo, de 1, ¿no? Es decir, que tampoco tiene mucho sentido considerar cosas aleatorias de más de 80, ¿no? No tiene mucho sentido. Tú cuando buscas aleatoriedad buscas que sea en cierto sentido pequeña, pero bueno, incluso con un paso de 1, que es suficientemente grande, nuestro modelo es estable, así que no es estable para todos, como digo, para todos los valores, pero sí para los valores que en realidad son interesantes de estudiar. Y veamos algún ejemplo, ¿no? Aquí el clásico problema Steve más simple, lineal. Y aquí tenemos una tablita de comparación, ¿no? Del Ito-Taylor y de nuestro modelo TRBDF2. Obviamente, nuestro es más costoso, pero tampoco tanto. Pero aquí sí se puede ver lo que digo de la estabilidad, ¿vale? Vemos que para el Ito-Taylor de orden 2, hasta que el H no es muy pequeño, ¿vale? Del orden de 2 elevado a menos 5, no empieza a funcionar bien, ¿vale? Aquí lo podemos ver con los errores, mientras que el nuestro sí funciona bien, ¿vale? Esta es una comprobación de forma numérica de que ambos métodos, como digo, son de orden 2. Y trabajo futuro, pues intentar, como digo, esto hay que hacerlo bien, ¿no? Y lleva su tiempo, entonces lo hemos hecho solamente para ecuaciones diferenciales estocásticas ordinarias. Nuestra idea es generalizar para derivadas parciales, estudiar diferencias finitas, estudiar elementos finitos en estocástico. Y también aplicar nuestro modelo, testearlo y estudiar de forma teórica existencia de una unicidad de solución, positividad, por las ecuaciones de Van der Pol y Fischer-Nagumo, estocástico, obviamente. Y ya para terminar, no se ve nada, ¿no? Una pena. Pero bueno, a ver, no puedo explicarlo si quieres, ¿no? Bueno, pues ya si alguien está interesado, está ahí en la pantallita, se ve un poco mejor, ¿vale? Pero simplemente la idea es que en Van der Pol, ¿vale? Hay 3 tipos de solución. Bueno, esta es la ecuación de Van der Pol y cogemos x0 fijo, t fijo y epsilon fijo, ¿vale? Epsilon, t
y la condición inicial. Y la A la variamos. Entonces, hay 3 tipos de solución en función de A, que además esa con 0,99, 0,995 su órbita, ¿no? Se quedaría aquí en este punto de equilibrio, ¿vale? En medio, con 0,9934, su órbita sería como que hace una curvita, ¿vale? Y el otro pues sería más un ciclo mucho más circular, por así decirlo, ¿vale? Con 0,99. Entonces, si nosotros ahora consideramos el caso estocástico, donde le metemos aquí un sigma pequeño, mira, aquí sí se ve bien. Vemos que ese sigma, ¿no? Esa aleatoriedad, aunque sea muy pequeña, lo que nos hace es ir saltando de las diferentes posibilidades deterministas que están hechas es decir, no de forma fija, ¿no? Tú tienes o una u otra u otra. Aquí vemos las 3. Vemos como la curva pues, más circular, más grande. Vemos esta curvita, ¿no? Como que digo que se forma. Y vemos también la oscilación en el punto de equilibrio, ¿vale? Y va saltando pues, de una a otra solución por ser estocástico, ¿vale? Pero obviamente esto, como digo, esto está en trabajo futuro. Esto pues estamos empezando a entender y a estudiarlo. Pero me parecía interesante este ejemplo y por eso lo he metido. Y nada más, esta es como digo, el artículo de nuestro compañero Alejandro Bandera y el libro de Clodena y Platen, que es el que yo me está estudiando, si alguien está interesado en numérico de ecuación diferencial estocástica. Y nada, muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta. Una pregunta, la representación que has hecho de las soluciones de las ecuaciones estocásticas, ¿hay que representar una trayectoria o un valor medio? Sí. En este caso es una trayectoria porque el valor medio no es muy representativo porque, claro, sería por aquí, ¿no? Es decir, no tendría mucho sentido a lo mejor planteárselo, pero en general, por ejemplo, en el caso de presa de predador sí es valor medio. Es decir, consideramos, obviamente, como digo, le ha dicho el compañero, que no es que no he andado mucho, pero claro, cuando consideramos que eso sí es una normal 0T, depende de la realización, tendremos una solución. Tiene sentido, o si te quieres plantear, el comportamiento debe de tener pues una media o estudiar eso para distintos procesos de Wiener, distintas realizaciones que se dice. ¿Alguna pregunta? Aquí dice que es la media porque cuando tomas valor medio no se te va la parte estocástica. Pero, es decir, tú te refieres aquí a que, claro, esta es la esperanza de la ecuación diferencial, esta parte se va porque sigue una normal, pero la solución no, la X no, ¿vale? Es decir, esta es una representación de la X. Es decir, si por ejemplo nos fijamos aquí, ¿vale? Que aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? La esperanza de esto es la esperanza de E elevado a no sé qué. Claro, la esperanza de WT se va, pero la esperanza de E elevado a eso no. ¿Vale? Es un ejemplo. ¿Alguien tiene? Esto que esta tiene solución, que cuando has dicho antes el error es porque conoces. Exactamente, cuando hemos hecho, exacto. Los testeos no, porque como digo, este esquema que hemos hecho, el TRB de F2 estocástico, lo hemos hecho de forma general y luego se aplica a problemas particulares, ¿no? De forma general, tú puedes hacer una cosa, pero claro, tú para testear, por ejemplo, esto de los errores, obviamente necesitas que sea la solución exacta. Pero en el caso de Van der Pol, que no tiene soluciones, esto pues lo metes al modelo y... Ahí, dime. Yo que estoy empezando a estudiar un poco de ecuaciones diferenciales estocásticas, que hago la casualidad
tengo una pregunta que no sé si eso se hace o no. O sea, entiendo que te está la ecuación diferencial estocástica, el término estocástico se puede interpretar de varias formas, ¿no? Con interpretación de Ito, Sí, en todo esto en Ito, sí, pero se puede. Claro, mi pregunta es que no sé si también hay tipo de esquema numérico de esto también para probar la interpretación típica de Stratonomics, o normalmente se suele trabajar en Ito y se va de una a otra. Sí, realmente pasar de Ito, se puede pasar de Ito a Stratonomics. No sé si se desarrolla de una forma o simplemente si tienes una cosa pasas a Ito y Ito ya. Es decir, me refiero, puedes coger cualquier cosa y decir, vale, vamos a ver ahora cómo sería en el caso de Stratonomics. Vale. Lo puedes hacer por separado, Sí. pero que al final, si lo haces de uno, ya tienes la otra casi directa, porque... No, ya sí, pero lo que no sé, sí, que si realmente se llega a desarrollar el esquema numérico para Stratonomics, por ejemplo, sí. se parte de la ecuación y vas a Ito y a Ito como tienes, digamos, para la teoría principal, pues ya se trabaja por ahí. Es que, claro... Eso merece la pena, digamos, hacerlo sin hacer caso, realmente usar las cosas que hay. Yo creo que si tienes tiempo merece la pena hacer las dos cosas, porque hay esquemas que, aunque suene raro, en su forma de Ito o en su forma de Stratonomics tienen diferentes propiedades. Puede ser que no sea consistente un esquema. El orden del error no depende de que tomes Ito o Stratonomics, porque al final el Stratonomics depende de lo que diferencia de tomar el paso. Yo creo que, es decir, la diferencia entre... No. Es decir, a ver, la diferencia entre Ito y Stratonomics es aquí, ¿vale? Es fundamentalmente aquí, ¿vale? Las integrales, bueno, mejor dicho aquí, ¿vale? Las integrales estocásticas. Entonces, da igual un poco que cojas Ito o que cojas Stratonomics, porque obviamente lo que no tiene es la misma expresión. Pero, bueno, a ver, claro, tú tienes que generalizar el caso Stratonomics de forma que lo que hagas esté bien. No debería es decir, tú no puedes coger lo mismo y decir, vale, voy a meterlo en Stratonomics, porque a lo mejor, como tú dices, puede ser que no tengas el mismo orden. Pero porque tú tienes que reformular tu problema antes de, o tu esquema antes de aplicarlo directamente. Exacto. Si lo haces mal, mismo sí que te cambia el error, pero claro. Claro, pero no debes hacerlo mal. Claro. Pero eso me da curiosidad porque al final, cuando tú discretizas normalmente una porción diferencial estocástica, tienes un error semi-entero. Semi-entero. Claro, sí. ¿Cómo consigues un error entero en este caso? Ah, pues porque esto, ¿o qué? Claro, que sea error 2. Ah, no, esto es orden. Ah, vale. Ah, es orden. Ah, vale. Sí, eso es interesante, ¿vale? Cuando, en el caso de estocástico, ¿vale? Tú puedes tener órdenes de 0,5 en realidad, porque, para empezar, por la definición de orden estocástica, que es diferente al caso determinista. Y segundo, porque, claro, tú ahí te planteas el orden en media cuadrática, en mean square. Entonces, claro, tú ya ahí le metes la esperanza de lo que sea al cuadrado elevado a un medio. Entonces, ese un medio es lo que te hace el tener 0,5. Y la H siempre sabes qué orden es. H, vamos, lo más fácil de ver es que aquí, ¿no? Si tú esto lo sacas fuera, te sale como raíz de H. Entonces, pues ahí es donde aparece el 0,5. ¿Vale? En una normal, o sea, cuando sacas la varianza te sale la derivación típica. Claro. Es decir, No, tiene... Claro. Es decir, este orden 0,5 es porque aquí hay un error tanto de la parte determinista como de la parte estocástica que hace que tú haces la esperanza del error y te sale orden 0,5.
Lo que nosotros hacemos es que coger esto y decir, vale, pues esto se lo meto al modelo. Esto se lo meto al modelo hasta tener orden 2. Y meterlo bien para, como digo, en este caso, ¿no? Esta frase, hacerlo bien porque directamente no te salen las cosas. Vamos, esto es un monstruo, ¿sabes? Entonces, hacer esto estocástico no ha sido fácil. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna duda más? Si alguien tiene alguna duda más teórica o formal, pues me lo puede decir. A ver, es que no he ahondado mucho por eso mismo. Así que nada. Muchas gracias a vosotros.